Bien, buenas noches. Vamos a participar en el curso de paciente crítico organizado por el Colegio Médico y por las sociedades organizadoras, a quienes les estoy muy agradecido por la invitación que nos están haciendo para poder dar algunos puntos de vista sobre el estado en el que estamos actualmente. Esta es una enfermedad nueva, apenas tenemos 3 o 4 meses de conocerla. Estamos prontamente viendo a los pacientes que están llegando a terapia intensiva y se nos hace todavía bastante nueva la enfermedad, así de que vamos a tratar de aportar en lo que podamos, de acuerdo a las cosas que vamos conociendo en el camino y lo que ya hemos aprendido en el curso del tiempo. Yo soy el doctor Shalim Rodríguez, soy médico intensivista, trabajo en el Hospital Rebagliati. Tengo cierta experiencia ya, bastantes años trabajando con ecografía en paciente crítico. Dirigimos diferentes programas de capacitación en este tema. Y el tema que me han encomendado ahora es desarrollar sobre ultrasonido pulmonar en insuficiencia respiratoria aguda por esta nueva enfermedad de COVID-19. Entonces, básicamente lo que queremos recordar un poco es la manera como el ecógrafo ha evolucionado en el tiempo y cuáles han sido los patrones ecográficos tradicionales con los cuales hemos ido trabajando en el curso de estos años y de qué manera estos se pueden extrapolar para que nos puedan ser útiles en el trabajo con estos pacientes que están llegando actualmente a nuestras áreas críticas. Estos son los 5 patrones tradicionales con los cuales trabajamos en paciente crítico, con el ecógrafo, en el cual el ultrasonido nos puede ayudar a tratar de enfocar el, la patología que puede estar. Básicamente son 5 síndromes pleuroparenquimales agudos con los cuales nosotros vamos a tratar de familiarizarnos para poder entender lo que vamos a ver después. El primer patrón, que es el patrón del pulmón normal, en el cual vamos a ver ciertas características de semiología de un pulmón bien ventilado. El segundo patrón, que es el patrón de neumotórax, el patrón del síndrome intersticial, el patrón consolidativo y el patrón de la efusión pleural. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso breve de lo que es cada uno de estos patrones para poder entrar en lo que es el desarrollo propio de las aplicaciones de esto en COVID. En el COVID. El patrón normal es un patrón que se genera básicamente, como dice acá en el número 1, colocando el traductor. Nuestro gol estándar siempre va a ser el tomógrafo, colocando el traductor en la zona anterior del tórax, donde vamos a identificar la costilla con su sombra acústica, la otra costilla con sombra acústica y esta línea hiperecogénica que va a ser correspondiente a la línea pleural. ¿De acuerdo? Que le estamos señalando con el número 2. Y el número 3 se va a relacionar estos artefactos horizontales que vemos en este nivel. De tal manera de que lo que nosotros vamos a trabajar o vamos a identificar en cada uno de ellos va a ser la sombra acústica de las costillas, el número 1, la pleura, que va a tener ciertas características que van a ser propias de un pulmón normal, que va a ser una pleura que desliza, que se mueve de un lado al otro de acuerdo a la mecánica que tenga el pulmón. Un pulmón con una buena mecánica tiene un buen deslizamiento, un pulmón que no tiene una buena mecánica respiratoria tiene un mal deslizamiento y ambos, tanto en las costillas como en la línea pleural, van a generar un artefacto, no es un artefacto, sino una identificación que lo vamos a llamar el signo del murciélago, que constituye es la sumatoria de las costillas más el espacio intercostal graficado en la pleura. Y estos artefactos horizontales que vamos a ver que se originan equidistantes desde la línea pleural y que escurren paralelas a ella, que son artefactos horizontales, lo vamos a llamar líneas A. ¿Por qué se forma la línea SA? La línea SA se forma porque el área del pulmón que estamos insonando es un pulmón que está bien ventilado. Un área de pulmón bien ventilada nos va a generar un efecto de reverberación de esta línea pleural por un artefacto de rebote que se genera entre el traductor y la pleura. Entonces llega el sonido, choca con la pleura y cada rebote que hace entre ambos, porque no logra penetrar por la impedancia acústica que tiene esta parte del pulmón, no logra penetrar, va a generar estas líneas A que van a ser equidistantes y que van a hacer reverberación de la pleura. Es decir, una línea A es un artefacto que se genera porque detrás de la pleura hay una zona que está bien ventilada. Una línea A es un signo característico de un perfil normal, pero no necesariamente grafica normalidad. Porque si esto fuese un neumotórax, si esto fuese una bula gigante, también nos daría el mismo tipo de artefactos. Entonces, un patrón normal, habitualmente, de un pulmón bien ventilado, nos va a determinar una línea pleural que se desliza con unas líneas A horizontales y paralelas a ella. El otro patrón es el patrón intersticial.
El patrón intersticial se produce, como vemos acá en la tomografía, por compromisos intersticiales, valga la redundancia, que se generan porque hay un aumento del tejido intersticial en el pulmón. Este aumento del tejido intersticial puede ser porque hay un mayor compromiso por edema, como un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, o por un compromiso intersticial por otro tipo de patologías, colagenopatías, infecciosas, las que queramos poner. Y el artefacto se genera porque el intersticio engrosado es el que va a generar el rebote entre el intersticio y la línea pleural. Y por eso que vamos a tener esos artefactos que vamos a sacar horizontales chiquititos, que en su materia nos van a dar una línea vertical, que empieza en la línea pleural y se va hasta el final de la ventana acústica, que es lo que vemos acá. Acá yo tengo la línea pleural y vemos estos artefactos horizontales, algunos están graficados con la línea amarilla, que corresponden a las líneas B. Estos artefactos verticales que se producen por el engrosamiento del intersticio, lo vamos a llamar líneas B. Las líneas B son características de un compromiso intersticial y tienen que cumplir ciertas características fundamentales. Una de ellas, que empieza en la pleura. 2, se mueve hasta el final de la ventana acústica. 3, parecen un rayo láser cuando se movilizan. Y 4, cuando pasan por encima de una línea A, borran la línea A. El otro patrón es el patrón del neumotórax. Igual, nuestro gol estándar es la tomografía de tórax en el área que está en rojo, que es la pleura parietal, que es una pleura estática, ¿de acuerdo? Es una pleura que no se va a movilizar, va a estar quieta completamente porque no se desliza para nada. Yo voy a ver, cuando pongo el traductor en esta zona, voy a ver una pleura estática, que es esta que estoy señalando acá. Una pleura que no se mueve para nada, y si se mueve todo en bloque con la caja torácica. Pongo el traductor en esta zona y voy retrocediendo el traductor hasta que encuentro la zona azul en la cual ya está el parénquima pulmonar, que sí se está ventilando con dificultad, pero se ventila, y me va a graficar esta línea pleural deslizante, como si fuese un pulmón normal, una pleura que desliza. Pero el signo que me va a hacer el diagnóstico es la interfase o la zona intermedia que hay donde la pleura parietal se separa de la pleura visceral. En este momento, cuando la parietal se separa de la visceral, se va a producir este efecto, que lo señalo acá. El paciente, cuando inspira, el pulmón se eleva y voy a insonar parénquima. Y acá voy a insonar pleura que desliza, o sea, una pleura como esta. Y cuando el paciente expira, el pulmón se retrae y voy a insonar neumotórax. Y voy a insonar entonces una pleura estática, una pleura como esta. Pero como yo no voy a mover el traductor en ninguno de todos los momentos, lo que básicamente voy a tener que en una misma ventana acústica voy a tener un momento de pleura estática, como esta, y dinámica en otro momento como este. Si ustedes ven bien este video, tengo la pleura estática y entra una dinámica, sale, entra, sale. ¿De acuerdo? Entonces, en una tomografía, en una ecografía de un neumotórax, yo voy a encontrar una cara anterior con una pleura estática en la que no voy a ver el deslizamiento, no voy a encontrar pulso pulmonar y no voy a encontrar líneas B. Y más y si cuando la vaya siguiendo esa pleura estática, voy a tener encontrando el punto pulmón, que es el que más el diagnóstico. Muy bien. El otro patrón es el patrón de consolidado. El patrón de consolidado, volvemos a lo mismo, nuestro gol está de la tomografía, generalmente va a ser en las zonas posteriores, aunque va a variar su distribución de acuerdo a la patología que estemos viendo, y lo que básicamente vamos a encontrar va a ser una imagen pulmonar en la que ya no vamos a ver artefactos, sino en la que ya vamos a ver tejido. Y es un tejido que se condensa, porque se llena de líquido, se colapsa, lo que sea, pero la cosa es que el tejido pierde volumen de aire. Como pierde volumen de aire, el ultrasonido ya puede penetrarlo, ya no se generan artefactos y insonamos estructura. Por eso que acá lo que vamos a tener va a ser un área que gráficamente es un área hepatizada, con una ecotextura similar a tejidos, y como el colapso pulmonar va a ser variable y no necesariamente va a implicar colapso de vía aérea o obstrucción de vía aérea, podemos ver broncograma. Característicamente podemos ver el broncograma aéreo, que es muy característico de una neumonía, o podemos ver un consolidado sin nada de broncograma que se mueve, como este acá que vemos que sube y baja, que es un broncograma aerodinámico, y que resulta siendo muy característico de un compromiso obstructivo, de un consolidado con un componente atelectásico. Entonces, el que yo pueda ver el broncograma va a depender de la extensión del consolidado. Yo puedo tener un consolidado lobar que me va a dar bastante tejido para ver bastante broncograma, o puedo tener un consolidado más pequeñito, como el de una bronconeumonía, en el que me va a dar poco tejido para ver poco broncograma.
Entonces, esto me va a crear diferentes patrones. Yo puedo tener un patrón neumónico en que veo un consolidado extenso, ¿de acuerdo? Con un broncograma aéreo que se mueve, o puedo tener un consolidado más pequeño, en el que ya no consigo ver ese tipo de broncograma. Entonces, diferentes consolidados, y acá hay varios tipos de consolidados más que se pueden hacer, consolidados tumorales, consolidados metastásicos, diferentes tipos de atelectasias, etcétera, etcétera, que van a tener ciertos patrones que nos pueden ayudar a diferenciar uno de otro. Y el último patrón es el patrón de fusión. El patrón de fusión es el patrón que es más conocido por todos, en el cual habitualmente lo vamos a encontrar en la zona posterior, y cuando lo insonamos vemos una zona hipoecogénica o anecogénica. Eso va a depender mucho de la potencia del traductor, en la cual vamos a poder ver que esto va a generar atelectasias pasivas, o que si es más pequeña no va a poder diferenciar, o vamos a poderla ver entre la pleura parietal y la pleura visceral. Entonces, ¿qué cosa es lo resaltante cuando queremos estudiar fusiones? Primero es ver su ubicación, que sean posteriores, que no tengan segmentos, que no sea complicada o no complicada, y nos puede ser útil para identificar consolidados, como este de acá. Yo no veo ningún consolidado ni fusión en esta zona. Nos ayuda a ver fusiones ocultas, o nos ayuda a ver cuando tenemos una placa de tórax como esta, a diferenciar cuánto de esta opacidad que tenemos en la placa de tórax puede ser consolidado o puede ser fusión. Acá podemos decir que puede haber, no sabemos si es que es puro consolidado de fusión, y cuando hacemos la ecografía vemos que es básicamente consolidado y que la fusión es solamente una pequeña línea eh, prácticamente mínima. ¿De acuerdo? Entonces, en base a estos 5 patrones básicos, es lo mismo que tratamos de dejar el conocimiento para ver cómo lo aplicamos en lo que estamos viendo ahora. Y la manera como vamos a explorar en un paciente crítico, diferente a como lo pueden hacer una exploración en cardiología del tórax, vamos a hacer una exploración en base a la cara anterior, cara lateral y cara posterior, y las líneas axilares van a ser lo que nos van a servir para diferenciar una de otra. Por delante, la línea axilar anterior, la cara anterior, entre ambas líneas axilares, la cara lateral, y por detrás de la línea axilar posterior, la cara posterior. Y vamos a diferenciarlo en superior e inferior, y acá vamos a tener cuidado de no usar la anatomía de superficie para decir cuál es superior e inferior, porque en el paciente crítico los diafragmas pueden elevarse o pueden bajar más de lo habitual, y no siempre lo vamos a encontrar en el reborde costal. Habitualmente podemos encontrar, acá a veces muchas veces usamos más o menos el cuarto espacio intercostal para diferenciar superior e inferior, y a veces tenemos el hemidiafragma bastante más elevado de lo que pensamos. Esta distribución ya está validada del consenso de 2012 y es con la que solemos trabajar ya desde esa época. Entonces, ¿de qué manera vamos a tratar de aplicar el ultrasonido en el COVID? Y básicamente vamos a tratar de aplicarlo en 2 contextos. Uno, para tratar de ver de qué manera podemos orientar o cuadrar un diagnóstico. Y 2, qué opciones tenemos para usar la ecografía de pulmón en hacer un monitoreo del pulmón mientras que el paciente está en ventilación mecánica o no. Y por eso nos vamos a valer fundamentalmente de lo último que se está hablando ahora, que son de las fases de la evolución de la infección por el coronavirus, y en qué momento de ya estamos. Últimamente los estudios, en las publicaciones que está haciendo el doctor Gattinoni, ya está hablando de fenotipos L, fenotipos H, y como que es una fase que, de acuerdo a la mecánica pulmonar deteriorada que puede ser el paciente o que puede ser deteriorante en el tiempo, puede evolucionar de uno a otro. Entonces, como lo vamos entendiendo esto, el estadio 1, estadio 2, estadio 3, en el estadio 2 últimamente se está describiendo que es la fase del inicio del compromiso pulmonar, y la fase, y donde termina en buena parte la replicación viral, entiendo, y la fase 3, en la cual es básicamente la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, en esta fase de infección pulmonar es donde solemos encontrar patrones, y acá tendríamos que hablar mucho de tomografía, porque el gol estándar de la ecografía pulmonar es la tomografía, y así ya nos tenemos que referir cada vez que queremos entender las imágenes ecográficas. Entonces, los patrones intersticiales iniciales que solemos ver en esta fase, en muchos pacientes suelen evolucionar de esta fase de compromiso intersticial a esta fase de compromiso intersticio alveolar y consolidativo. ¿De acuerdo? Todo el cuadro clínico que ya hemos visto en el contexto y todo lo demás, pero a lo que nos trae a colación este esquema fisiopatológico es a través de distribuir estos 2 momentos. Entonces, nosotros vamos a encontrar 2 tipos de patrones principales, tomográficamente hablando, que luego lo que vamos a extrapolarlo a la ecografía. Un patrón que principalmente es en vidrio esmerilado o en vidrio delustrado, de diferentes grados de compromiso, habitualmente periféricos, y esto se correlaciona en buena parte con todo el fenómeno
que se describe de las alteraciones de presiones pleurales que se producen por el esfuerzo expiratorio del paciente y los mecanismos de autolesión pulmonar que el paciente se genera en el trabajo respiratorio exagerado que comienza a hacer por los mecanismos de hipoxemia y por el mal control respiratorio que empieza a tener en curso de la enfermedad, y que ese mismo mecanismo es el que al final lo termina llevando de este patrón a un patrón propiamente de distrés. ¿De acuerdo? Ambos pacientes están hipoxémicos, ambos pacientes están con requerimiento de oxígeno y probablemente ambos pacientes, desde este momento de la fase de virus merilado, de esta fase intersticial, el paciente ya está requiriendo ventilación mecánica, probablemente. ¿De acuerdo? Pero la importancia de todo esto radica en que nos va a orientar a que vamos a tener dos tipos de patrones pulmonares diferentes que nos pueden llevar a conceptualizar dos tipos de ventilaciones diferentes. Y en eso nos puede ayudar el ecógrafo, sí nos puede ayudar, porque no siempre nosotros vamos a tener tomógrafo, ¿no es cierto? Es complicado querer que estos pacientes tengan un tomógrafo porque es una bioseguridad, o sencillamente porque en nuestros hospitales no hay. Entonces nosotros vamos a tener patrones intersticiales, que estos patrones intersticiales los vamos a reconocer básicamente por diferente densidad de líneas B. A mayor cantidad o mayor compromiso intersticial, mayor cantidad de líneas B, en una zona localizada. A menor compromiso intersticial, menor cantidad de líneas B. ¿Cuándo nos llama la atención las líneas B? Cuando en un espacio intercostal encontramos 3 o más líneas B. Ahí eso ya se correlaciona con algún grado de vidrio esmerilado en la tomografía. Entonces yo puedo tener un pulmón como este de acá, en el cual solamente encuentro ciertas zonas, un patrón bastante intersticial focalizado, en el cual cuando yo lo veo con la ecografía, hago el barrido ecográfico y encuentro mucho pulmón con líneas A y ciertas zonas focalizadas en líneas B. Esas habitualmente van a ser las neumonías virales con intersticio focalizado. Esto puede ir evolucionando a un mayor compromiso intersticial y tener más compromiso intersticial y hacer que estas líneas B sean difusas. Esto puede ser una parte de evolución de la misma enfermedad. ¿De acuerdo? Pero de alguna forma lo que yo puedo intentar pensar es de que el ecógrafo me puede ayudar a hacer un mapeo de la superficie pulmonar y aproximarme a hacer una idea de cómo pues, puede estar ese pulmón si tuviese una ecografía a la mano, una tomografía a la mano, digo. Algo que sí es claro es de que la plaquetórica no nos ayuda mucho para entender el grado de compromiso intersticial que puede tener el paciente. Yo veo esta tomografía, tranquilamente, esta radiografía, digo, de un paciente, y pues este paciente no tiene mucho compromiso para pensar que es un distrés, como que lo veo que no. ¿Tiene cierto grado de compromiso intersticial? Sí tiene compromiso intersticial, sí veo que es regular el compromiso intersticial, pero cuando lo veo en la tomografía, veo que probablemente el compromiso intersticial es mucho mayor de lo que yo puedo imaginarme de acuerdo a lo que veo en la radiografía. Entonces, lo que nos va a tratar de ayudar el ecógrafo es a tratar de ver qué zonas tengo con compromiso intersticial, ver la densidad de la cantidad de líneas B que tengo, si que tengo pocas líneas B o si tengo líneas B que todavía las puedo contar y las vamos a llamar líneas B no coalescentes, o si son tantas líneas B que no puedo contarlas, si son líneas B coalescentes, eso me puede hablar de progresión, o si al comienzo tenía solamente 2 zonas con compromiso intersticial y después de un día encuentro que ya no son 2 zonas, y sino que ya tiene intersticial en el otro lado, ya tiene 3 o 4 zonas y el compromiso intersticial va aumentando. Eso es algo en lo que me puede ayudar para ir haciendo un mapeo y un seguimiento. De tal manera de que cuando yo hago una ecografía de tórax, una ecografía de pulmón, tengo que hacerle el seguimiento y tengo que tratar de recrear en la cabeza, en base a imágenes, cómo es que se estaría viendo esa tomografía en el paciente. ¿De acuerdo? Por un lado. Por otro lado, es que lo que yo estoy pensando, que estoy frente a un fenotipo tipo H, en el cual yo tengo un compromiso intersticial, más intersticio alveolar, o sea que es un intersticial más denso, y compromisos consolidativos, y esto ya se comporta más con las características típicas de un distrés, en la cual ya tengo zonas anteriores bien ventiladas, zonas intermedias y zonas posteriores consolidadas, y habitualmente lo que voy a encontrar, unas zonas anteriores con líneas A, algún grado de intersticial, en las zonas intermedias voy a encontrar mayor compromiso intersticial de líneas B no coalescentes, que las puedo contar todavía, a un patrón de líneas B coalescentes, en que ya son tantas que no puedo diferenciar una de otra, a un compromiso más consolidativo en la zona posterior, que es como el que estamos viendo acá en la ecografía. ¿De acuerdo? Y a todo eso además se suma que suele comenzar a haber compromiso de pleura, suele comenzar a haber un engrosamiento de línea pleural, comienzan a comenzar a haber pequeños quistes subpleurales, comienza a haber
pequeños consolidados subpleurales que no necesariamente son de ese tamaño tan extenso como ese que estamos viendo acá en la ecografía. Este, por ejemplo, es un típico patrón H, ¿no es cierto? La radiografía, a diferencia de la otra, sí ya me da más información, si veo que hay un compromiso consolidativo, intersticial alveolar extenso, y cuando saco la tomografía, en la tomografía también termino viendo el compromiso más característico de un distrés. Zonas anteriores ventiladas, zonas intermedias y zonas posteriores consolidadas, ¿no es cierto? Y la idea es tratar de reconstruir esto con el ecógrafo. ¿Cómo lo vería con el ecógrafo? Y con el ecógrafo más o menos yo puedo hacerme una idea que si yo pongo el traductor en esta zona, va a haber una zona probablemente bien ventilada con algo de líneas B. Esta zona en la que ya veo más compromiso intersticial, igual a este lado más compromiso intersticial, me va a dar este patrón de líneas B ya bastantes, que era lo que le decía, tanta línea B que ya no puedo diferenciar las unas de otras y que son básicamente líneas B coalescentes. Y si pongo el traductor en la zona posterior, termino encontrando área de consolidación como esta de acá, en el que ya no veo ningún tipo de artefacto porque el tejido ya se condensó. El tejido ya se llenó de líquido, inflamatorio o ya se colapsó y termina dejando pasar el sonido y puedo ver propiamente el área consolidada. Entonces, acá es importante entender de que lo que tratamos de ver con el ecógrafo debemos que tratar de llevarlo a un correlato tomográfico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hasta ahora validado es la tomografía. No tenemos todavía validada la ecografía en el contexto del COVID. Entonces, como no está validada la ecografía en el contexto del COVID, no tenemos que darle el valor de acuerdo a nuestro gol estándar. Nuestro gol estándar sigue siendo todavía la tomografía. Entonces, eso es importante. ¿Y por qué es importante hacer esta diferenciación? Hacer esta diferenciación es importante porque al final nos va a dar esto se relaciona a diferentes mecánicas pulmonares que nos van a poder permitir enfocar cuál es el mejor tipo de ventilación que lograr al paciente. Y con eso debemos tener cuidado, porque encontramos varias guías publicadas en el extranjero que inclusive meten todo dentro del mismo saco, como si todas las insuficiencias respiratorias por COVID fuesen distres respiratorios y a todos hay que ventilarlos igual. Con todo lo que estamos viendo ahora y con la excelente publicación que saca el doctor Gattinoni, ya vamos entendiendo mejor, porque lo hemos visto en los pacientes, de que todos los pacientes no los pueden ventilar igual. Cuando uno puede tipificarlos, vas a ver que hay ciertos pulmones que tienen una mecánica respiratoria mucho más complaciente que los pulmones que son menos complacientes, y cuando hacemos el correlato tomográfico y imagenológico, vimos de que estos fenotipos L suelen ser pulmones que se suelen ventilar de una manera igual hipoxémicos, igual todo, pero se suelen ventilar de una manera más cómoda, por decirlo de alguna forma, que estos pulmones tipo distrés, que son pulmones más pesados, más duros, que exigen un poco más, exigen pronación, exigen más presión, etcétera, y que requieren otro tipo de ventilación. Y esto es importante porque si este fenotipo L yo lo ventilo como si fuese un fenotipo H, voy a crear mucha sobredistensión, voy a crear mucha hipercapnia y voy a crear mucho más deterioro hasta hemodinámico en el paciente porque el paciente no está requiriendo una ventilación de ese tipo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y el correlato que yo puedo sacar con la imagen ecográfica es básicamente para eso, para tratar de orientar, y yo voy a tener que diferenciar si que estoy frente a un patrón, a un paciente con una neumonía, tipo intersticial fundamentalmente, una neumonía tipo distrés. Porque si bien en ambos casos mis objetivos de protección pulmonar van a ser los mismos, tratar de mantener un cardiac pressure bajo, tratar de mantener una presión plato baja, la manera como voy a tener que aceptar el ventilador de modo inicial y tomar mis decisiones en el camino van a ser diferentes. Y eso es importante entenderlo, y en ese sentido el ecógrafo nos puede ayudar a tratar de pautar y dirigir un primer enfoque. Por eso solamente es el comienzo, porque una vez que yo he hecho ese abordaje inicial, tengo que ver cómo monitorizo al paciente. Y probablemente nuestra imagen radiológica no nos va a dar la suficiente información que vamos a necesitar en el paciente cuando lo estoy ventilando. Entonces, cuando yo quiero monitorizar ya al paciente, ya hice la primera parte, hice el diagnóstico, defino más o menos frente a qué tipo de pulmón estoy, lo estoy ventilando y quiero ver cómo se comporta mi pulmón durante la ventilación, voy a tener dos formas de tratar de aproximar un monitoreo. La primera forma es el score de ventilación pulmonar, ¿de acuerdo? El score de ventilación pulmonar es un score que se basa en el mismo concepto. Voy a tener un tipo de patrón fundamentalmente de líneas A con pocas líneas B, una o dos máximo, un patrón en el que tengo líneas B 3 o más, un patrón en el que tengo
una cantidad de líneas B que yo no puedo diferenciar las unas de otras, o un patrón en el que tengo un pulmón ya básicamente con un compromiso ya consolidado. ¿De acuerdo? Todo esto en sí, ¿a qué nos lleva? Al concepto de que lo que yo estoy viendo es diferentes grados de ventilación. De un patrón consolidativo hasta un patrón intersticio alveolar, a un patrón intersticial, a un patrón de líneas A. Básicamente lo que yo estoy viendo es cuánto está ventilado ese pulmón. Entonces, de una consolidación a un patrón de líneas A, yo estoy consiguiendo que el pulmón esté más ventilado. Y si yo tengo un paciente que tengo un pulmón con líneas A y estoy perdiendo, aparecen intersticiales, intersticios alveolares consolidativos, es un pulmón que está teniendo menos ventilación. En un paciente tipo distrés, yo puedo conseguir la coincidencia, puedo tener la coincidencia de todos esos patrones al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que en el score de ventilación pulmonar, lo que el score hace es darle un puntaje. 0 puntos al pulmón que está bien ventilado, un punto al que yo encuentro líneas B, que, una cantidad de líneas B más de 3, pero que podría contarlas, 2 puntos a un patrón, y esto lo llamamos líneas B no coalescentes, a un patrón, 2 puntos a un patrón de líneas B coalescentes, en el cual hay tanta línea B que no puedo diferenciar una de otras, o 3 puntos al patrón propiamente consolidativo. Y lo que estamos viendo acá es solamente, o mucho, son los artefactos que se generan o se pierden de acuerdo al grado de ventilación de la zona que estoy insonando. Entonces, lo que el score hace es darle este tipo de puntaje, 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, y basados en la misma metodología de las 6 áreas, lo que hace es mapear el pulmón y hacer un barrido. Es lo mismo, este es un estudio en el cual ya se recomienda el monitoreo pulmonar con pacientes en ventilación mecánica con este tipo de score para poder tener una idea de cómo está yendo el paciente. Entonces, lo que voy a tener acá va a ser un score en el que voy a poder monitorizar 6 caras en el lado derecho, 6 caras o 6 segmentos en el lado derecho, 6 segmentos en el lado izquierdo, y voy a tener un score que va de 0 a 36 puntos. Acá les pongo un ejemplo. Yo tengo, personaje voy a poner el emitor a derecho para no llenarnos de mucha imagen. Yo voy a tener acá en el emitor a derecho, voy a hacer mi ecografía y voy a conseguir estas imágenes. ¿De acuerdo? Y a cada una de estas imágenes les asigno un valor. Este va a ser líneas B coalescentes, este es un patrón consolidativo, un patrón consolidativo, un patrón consolidativo. Consolidativo es 3 puntos, línea B coalescente es 2 puntos. Todo en el emitor a derecho me suma 15 puntos, lo voy a monitorizar, qué sé yo, al día siguiente para ver cómo está yendo mi ventilación, y veo de que mis patrones han mejorado un poco. Acá queda línea B no coalescentes, o coalescentes digo, acá tengo un patrón de línea B coalescentes, y veo básicamente que mis patrones son similares, solo que en la cara posterior, que este era un patrón de consolidado, después de mi ventilación, se ha convertido en un patrón de líneas B no consolidativas, no coalescentes. Entonces al final sumo mi puntaje y tengo que, si hoy día tenía mi pulmón, mi emitora derecho en 15 puntos, mañana, después que lo he ventilado, tengo mi score pulmonar de la emitora derecho en 10 puntos. ¿De acuerdo? Es básicamente eso lo que solemos hacer con el score de ventilación pulmonar. Trabajamos ambos emitoras y podemos ir haciendo un mapeo de acuerdo a cómo se va comportando la ventilación. Acá sí es importante rescatar de que no titulamos la imagen por PIB. ¿De acuerdo? O mejor dicho, no titulamos el PIB de acuerdo a la imagen. O sea, no vamos a ir subiendo el PIB para ir viendo cómo se comportan los artefactos. La manera como subimos el PIB, siempre el objetivo va a ser la protección del pulmón. Mantener un tráfico pecho adecuado, mantener un plato adecuado, etc. Y la imagen tiene que ir de acuerdo a eso. No vamos a sacrificar la protección pulmonar solamente por conseguir de que un patrón de líneas B o un patrón de consolidación desaparezca. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tenerlo muy presente porque es un error que podemos cometer. Y la otra forma en la que yo puedo usar el ultrasonido pulmonar es de acuerdo a un score de ventilación durante un reclutamiento, que no se refiere a una manera de reclutamiento que fue validada ahí, pero no se refiere a una manera de reclutamiento, sino a la estrategia de reclutamiento que yo escoja. Puede ser propiamente una maniobra, puede ser un prono, puede ser una ventilación protectiva, que lo quiero chequear cada 8 horas, 12 horas cada día, dependiendo. Entonces, acá lo que hacemos es una pre y post la maniobra que estemos escogiendo. ¿De acuerdo? Este estudio es de Belay Muhammad. Que básicamente lo que hace es usar el mismo concepto,
líneas A, líneas B no coalescentes, líneas B coalescentes y un patrón consolidativo, pero lo que le hace es asignarle un valor diferente cuando uno después que evalúa, o al momento que evaluar el post maniobra que tú hayas escogido, o el post técnica o estrategia de reventilación que hayas escogido, le asigna un punto diferente. Si yo consigo que el consolidado pase a un patrón de líneas B no consolidativas, que la llama B2 para no confundir los números, es un punto, y consigo que pase de uno a otro estado, es un punto. Si consigo que se saltee, es 2 puntos. Si consigo que saltee 2, es 5 puntos. ¿De acuerdo? Como le digo, aquí es importante, y lo repito, es de que no se nos vaya a ocurrir comenzar a subir el PIB para desaparecer un consolidado. No se olviden que yo puedo tener el traductor en una zona consolidada en la base derecha, y si yo le subo el PIB solamente para desaparecer esa consolidación, porque se ve bien bonito cuando se va abriendo, puedo terminar sobreextendiendo las otras áreas del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en ese sentido sí podemos resultar muy perjudiciales para el paciente. Entonces, acá es un poco como se aplica el score de Buchemat. Este es un mapeo del pulmón, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, cara superior, inferior, del anterior, lateral y posterior. Y en este mapeo él encuentra líneas B coalescentes, y todo este lado consolidado, líneas B no coalescentes, y todo este lado consolidado. Acá lo que él lo hace, el estudio sí lo valida en una maniobra de reclutamiento, y acá hacemos la descripción, y post maniobra él encuentra que estas áreas se comportan de esta manera. El que está como B2, el superior, o acá mejor, el lateral y el posterior derecho que estaban como consolidados, se convirtieron en patrón B2, o sea, en líneas B coalescentes. Y eso tiene un puntaje. El consolidado a B2 es un punto, y así va haciendo la tabla, ¿no? De B2 a B1, un punto. Este B2 quedó en B2, 0 puntos. Consolidado a B2, un punto. Y consigue al final una sumatoria de 9 puntos. Esto lo relaciona luego una cantidad de puntaje con cuánto de volumen alveolar ganado. Y de acuerdo a eso va viendo si es que la técnica que está escogiendo está yendo más objetivamente a favor del paciente. ¿Por qué? Porque el score de ventilación es un buen score, pero no necesariamente la variación del número de 14 a 13 a 12 te grafica realmente cuánto de volumen alveolar puedes haber ganado. Eso es algo cierto. Esto puede resultar un poco más exacto, pero también tiene sus ventajas y desventajas. ¿De acuerdo? Muy bien. A modo de conclusión, entonces, primero, recordar que si bien es cierto de que el ultrasonido en pulmonar, en COVID, no es una técnica que está muy usada, hemos visto protocolos que salen por ahí que te ponen hacer un triaje con la imagen ecográfica. No compartimos mucho esa idea. Queremos que el triaje tiene que ser fundamentalmente clínico. La validación o la valoración de la gravedad del paciente tiene que ser fundamentalmente clínica, y la imagen nos puede ayudar a entender el contexto de gravedad en el que está el paciente para poder tomar la mejor decisión. Hay algunos protocolos que lo ponen, inclusive ponen, si el patrón es intersticial, el paciente se hospitaliza en área no crítica. Si el patrón es consolidativo, el paciente tiene un distrés y va a la UCI. Eso también hay que tener sus diferencias, sus bemoles, porque el intersticial puede requerir UCI desde el comienzo, puede requerir ventilación mecánica desde el comienzo, y retrasar la toma de decisiones de meterlo en ventilación mecánica puede ser más perjudicial para el paciente si es que yo creo que solamente por imagen el paciente no la merita. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo interpretamos la imagen. Como siempre lo conversamos, la imagen ecográfica tiene algún valor si es que es contextualizada en un contexto clínico y fisiopatológico. Si no es solamente figuritas que pueden más bien llevarnos a confusión. Entonces, las cosas como podemos aplicarlas en el COVID nos puede ayudar a hacer un diagnóstico, a tipificar el diagnóstico frente al cual estamos, el tipo de pulmón que tenemos que enfrentar, hacer un monitoreo para ver la reventilación, de acuerdo a la técnica que nosotros escojamos, si es protectiva, si es prono, si es reclutamiento, el que ustedes vean, pero ahí nos puede servir para ver si hemos conseguido o no estamos consiguiendo que el pulmón se reventile o no. Nos puede ayudar a estudiar interacción corazón-pulmón. Esto también es fundamental, ver de que de acuerdo a la maniobra que estamos haciendo o la técnica que estemos usando no se nos cae el corazón derecho.
y estudiar complicaciones. Empieza por hacer enfisema subcutáneo, cosas por el estilo, y descartar un neumotórax es capital. Los procedimientos van a ser complicados, es ver que no tengamos efusiones agudas que nos pueden hacer pensar en hemotórax, etcétera, también resulta capital. O sea, aparte de todo, la aplicación propia del ultrasonido pulmonar para el entendimiento del pulmón, todo el contexto de los otros patrones ecográficos tradicionales también nos termina resultando útil. De tal manera de que podemos concluir algunas cosas. Concluir es mucho decir, porque en realidad estamos aprendiendo esto recién en el camino todos juntos. Es que el ultrasonido pulmonar nos puede dar información que podría correlacionarse con el patrón, el fenotipo que tiene el paciente, y esta es una información básica para orientar la ventilación con la que vamos a trabajar en el paciente. Dos, nos puede ayudar en el monitoreo con dos alternativas. Una, haciendo un monitoreo intermitente de la ventilación por medio del score de ventilación pulmonar, que es un score bastante sencillo de hacer y que coge valor cuando es rutinizado en una dinámica. Y haciendo un monitoreo pre y post aplicación de la estrategia de reclutamiento que usemos, que puede ser lo que ustedes quieran, una manera de reclutamiento anular, una ventilación proactiva, un prono, eso va a depender de la estrategia y del pulmón que ustedes estén enfrentando. Tres, consideremos siempre que la evaluación de la imagen, y esto es importante y es capital, consideremos siempre que la evaluación de la imagen debe ser contextualizada y correlacionada con variables clínicas y fisiológicas. Y nuestro gol estándar sigue siendo la tomografía, y en el entendimiento de la tomografía podremos entender mejor la ecografía. Y eso es capital porque si no, como le dije hace un momento, si no entendemos cómo se forma la imagen ecográfica, si no entendemos el contexto clínico y fisiopatológico que forma la imagen ecográfica, reducimos la ecografía solamente a reconocer imágenes, y de eso no se trata, ¿no es cierto? Se trata de entender en la imagen o con la imagen qué es lo que está pasando en el paciente. Y por último, quedan varios pendientes que hay que tener en cuenta cuando usamos un ecógrafo. Uno de ellos, que es importantísimo, es la logística y la bioseguridad de la máquina, cómo se comporta la hemodinámica y de qué manera nos puede ayudar el ultrasonido para entender la hemodinamia del paciente en este contexto que es bastante complejo también, y de qué manera el point of care con ultrasonido nos puede ayudar a poder valorar y entender mejor el resto de fenómenos que está sucediendo en el paciente con esta enfermedad. Eso es todo lo que quería comentarles. Espero que esto les pueda ser útil. Es algo bastante nuevo para todos. Creo de que el ultrasonido de pulmón va a tener en buena parte su prueba de fuego con esta patología, ver en realidad cuánto más puede servir a la ausencia o a la falta de tomografía en la mayoría de centros, no porque no los haya, sino por cuestiones de bioseguridad, muchas veces no se puede disponer de ellos. El conseguir sitiar o cimentar el ecógrafo, creo que nos puede dar una posición privilegiada para poder abordar a estos pacientes, y nos va a dar una información que nos va a resultar tremendamente, tremendamente útil para poder tratar de sacarlos al paciente del estado crítico en que se encuentra. Agradezco una vez más a los organizadores la gentileza de habernos invitado a participar en este curso, y espero que haya podido ser de su agrado, de su conocimiento, y sobre todo de que los haya podido incentivar un poquito a explorar con un traductor todos los beneficios que nos puede dar en el entendimiento de esta nueva enfermedad. Muchas gracias con todos. Buenas noches.